Kiara y Rafael Romero. Por Onda, la superestación. Que yo oigo esto y me pongo peluche. Pero es que tienes, ¿por qué? Me pongo peluche. Yo no sabía Isabel los Bermúdez. intrínculis No, de lo por tengo qué. todo y de repente se me remueven los recuerdos y se me remueve, bueno, me pongo emotivo porque me gusta mi familia, yo amo a mi familia, la amo con locura. Y además que una familia de gigantes. Somos gigantes, somos un clan muy fuerte, muy unido, y nos defendemos y nos queremos y nos apoyamos. Hoy me dio por hablar de mi tío Aldemaro Romero. Maravilloso, imagínate, orgullo venezolano. Pero uno de los más importantes músicos universales. Además que lujo la entrevista que tú vas a tener ahorita, porque aquí, señores, están oyendo información, cosas que no todo el mundo conoce. Aquí vamos a estar hablando con la familia. Vamos a estar hablando con la familia. De Aldemaro Romero, entrevistado por la familia. O sea que aquí van a tener juguitos, cosas que seguramente nunca antes han escuchado. No. Yo llamé a mi prima Ruby Romero, hija de Aldemaro, para que establezcamos esta conversa sabrosa, recordemos cosas de Aldemaro, vivencias, música, recorrido, etcétera. Mis primos están todos escuchando el programa en este momento. El que quiera hablar me escribe y comenta y armamos esta romería sabrosa. Ruby, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, hola Kiara, ¿cómo estás? Aquí no está Kiara hoy, está Isa Bermúdez, mi pana, que está aquí porque Kiara está atendiendo unos asuntos familiares en España. Encantada de conocerte y del banquete que me voy a dar con la información que van a compartir. Isa es nieta de Lía Bermúdez, artista maracucha zuliana, otro ícono venezolano, y se vino a conversar hoy con nosotros. Ruby, bueno, conversemos, bienvenida. Recordemos, estamos escuchando De Repente, ya De Repente es de la época de Onda Nueva, de Aldemaro, pero yo quiero echar un poco para atrás, como para poner a la gente en contexto. Tu padre arranca muy chiquitico, autodidacta, desde los 9 años empieza a meterse en la música, porque mi abuelo, que era su papá, también era músico, entonces sintió esa atracción por la música y no hubo quien lo detuviera. Eso es lo que él contaba, ¿no? Y aprendimos de él. En realidad, escuchando entrevistas y recordando, cuenta que empezó con la guitarra, con el piano, y comenzó con la guitarra porque mi abuelo daba clases en una estudiantina y dejaba los instrumentos ahí en el cuarto, y entonces mi papá se metía a jugar los instrumentos, y así fue como aprendí a tocar la guitarra, autodidacta de niño. Entonces, parece que mi abuelo llegó un día más temprano de lo esperado y lo cachó con la guitarra. Y entonces le dije, bueno, si es lo que te gusta, yo te voy a ayudar. Y él comenzó a enseñarle guitarra. Y después le compraron una pianola a mi niña, Luisa Romero, para que aprendiera a tocar. Pero a ella no le gustaba eso. Papá agarró el piano y bueno, el resto es historia. El resto es historia. Mira, a mí me encantó algo que ella dijo, que cuando le regalaron, se guilló pues para poder salirse del instrumento, ¿no? Pero a mí me contó aquí Rafa algo que me pareció más interesante aún, que es que él se escapaba guillado, pero era para los cabarets, a tocar de chamo en los cabarets. Cuéntanos Eso de es después cuando se mudan para Caracas. Se mudan para Caracas en el 41 y vivían en el silencio. Y mi abuelo inscribió a mi papá en la escuela técnica industrial para que fuera mecánico.
Imagínate el nivel de mecánico que era. Pero fíjate, y Aldemaro creo que nunca tocó un carro en su vida. Es decir, se montaba en ello y lo manejaba. Pero de mecánica nada. Mi papá sí era mecánico y le gustaba muchísimo la mecánica. O sea que por lo menos tu abuelo salió con uno mecánico. Mi papá no era mecánico. Lo logró. No era mecánico de profesión, pero sí le encantaba hacerle mecánica a sus carros. Pero a mí me contó Aníbal Abreu que eran panas allá en aquella época de la técnica industrial, que fue la técnica industrial que quedaba al lado de la escuela de música, o muy cerca. Y entonces después ellos se encontraban en un sitio allí, no sé cuál. Fue como se conocieron los músicos de allí. Y mi papá en la escuela de música, pero ya sabemos el cuento de que le dijeron que no tenía talento. Que no sí, señor. Isa, ¿tú sabes eso? Que a Aldemaro le dijo el maestro Sojo, el maestro Vicente Emilio Sojo, le dijo a mi abuelo que Aldemaro no tenía talento. Wow, imagínense ustedes. Y es así como por lo mismo. No tengo talento, ya tú vas a ver. Entonces, mi papá se metió en los cabarets, pues en la noche se escapaba, todavía de pantalón corto, porque en aquella época hasta los 16 años los hombres usaban pantalón corto hasta los 16. Entonces, parece que él tenía la manera de cambiar sus pantalones, se metía en el cabaret a tocar. Y una noche mi abuelo se fue a caminar con mi abuela por ahí para el silencio y lo escuchó desde afuera. Aquí está el muchachito. Este lo conozco yo. Se metió y lo jaló, lo sacó por Mira, Ruby e Isa, ese bolero que está sonando, súbelo un poquito, bebezón. Eso se llama Me queda el consuelo. Aldemaro compuso ese bolero teniendo él 17 añitos. ¡Wow! Porque el tema es tan profundo para esa edad. Bueno, porque él fue enamorado desde chiquitico. Romántico empedernido. Y ya iremos hablando de todos los amores de su vida, un enamorado empedernido. Le compuso esta canción a una cantante cubana que era mucho mayor que él en ese momento, y él se fue por el barranco para abajo por esa mujer y le compuso este bolero. Vamos a escucharlo, bebezón, por favor, súbelo. Ahora que comprendo que hasta en sus caricias me estaba mintiendo, Señor, me queda el consuelo de saber que nunca la querrán lo mucho que la quise yo. Qué sabroso, pero qué madurez, Ruby, 17 añitos y escribir una letra tan intensa como esta. Claro, imagínate tú un chamo ahorita de 17 años que diga una chama a una mujer o una chica, ese tipo de palabras, ¿no? Nunca, porque el reggaetón... Olvídate. Mira, y yo creo que Rafa también agarró una vena de su tío. Y es que estoy leyendo, porque yo no lo sabía, que fue el primer locutor de radio infantil en la emisora La Voz de Carabobo. O sea, que también fue locutor de radio. Él fue de todo. Sí, el tipo fue de todo. Porque tenemos unos primos que yo no tengo contacto con ellos allá en Valencia, que tenían una emisora de radio. Y entonces él y Rosalía. Mi tía Rosalía. No la Rosalía del reggaetón. No salía la española, no. Mi tía Rosalía, que además era la llave, la mano derecha de mi tío Aldemaro, lo fue durante toda su vida. Ok. Sí, entonces tenían ese programa de radio. Y también con mi tío Rafa, es que todos se llaman Rafael. Es que todos nos llamamos Rafael. De mi tío, todos nos llamamos Rafael. De Rafael, y entonces me aparece Rafael Romero. Todos se llaman. Entonces, con mi tío Rafa, que era el mayor de los varones, tenían un dúo, mi papá con él, que se llamaban Tecla Capodraste. Imagínate tú. Wow. También. Y tocaban en la radio también. Hay una foto volando. ¿Y tu papá tocaba trompeta? Mi papá tocaba trompeta. Es que yo recuerdo, muy pequeño yo,
todavía la trompeta de mi papá estaba en la casa. Él después no sé si se la regaló a Junior o no sé cuál fue el destino de esa trompeta, pero incluso recuerdo yo haber empezado a tocarla, que se me hizo una ampolla en el labio, porque cuando tú estás empezando a tocar un instrumento de viento como la trompeta, yo más adelante toqué el corno francés, pero la trompeta te hace callo, te hace una ampolla. Mira, entonces hemos hablado de que él, por supuesto, músico extraordinario, compositor. Hoy me enteré que era locutor de radio, pero también tuvo una faceta de productor y presentador de televisión. O sea, me encantan estas personas que son talentosas, multifacéticas y además que todo lo hacen bien, ¿no? Yo creo que eso puede ser una buena descripción de tu papá. Cuéntanos. Tuvo un programa de televisión en Radio Caracas Televisión que se llamaba El Show de Aldemaro Romero. Ahora no sé si Radio Caracas Televisión o Televisa, uno de esos, pero total, mi papá estuvo en Televisa, en la inauguración de Televisa, y después en Radio Caracas Televisión, y siempre estuvo ahí. Siempre fue presentador, siempre fue productor de espectáculos, siempre trató de traer grandes figuras a Venezuela para presentarlos al público, y bueno, y él mismo se presentaba, pues, o sea. Luego tuvo programas de radio en Radio Capital, en Radio Continente, se llama... Mucho más adelante estuvo también en la emisora de jazz de aquí de Caracas. Correcto. Pero fíjate una cosa, Rubí, pasan los años y Aldemaro, antes de la Onda Nueva, crea una orquesta, porque él empezó a trabajar con Rafa Galíndez, con Rafa Galindo y Víctor Pérez, y de allí él crea su propia orquesta. Con ellos creé la orquesta, porque ellos eran los cantantes, pero mi papá venía de trabajar con Chucho Sanoja y con la Rain, como pianista y como arreglista de ellos. Entonces, cuando él después decide hacer su propia orquesta, ¿no? Ok, de eso vamos a hablar. Mira, vamos a hacer un corte, un momentico, una pausita, y al regreso hablamos de la formación de su orquesta y seguimos contando la historia de Aldemaro Romero. Vamos a escuchar Calling Your Name, John Batiste, y al regreso seguimos con Rubí Romero contando la historia de Aldemaro Romero. En 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron, y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo, y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular, y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda, y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será legítima. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores?
La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como ERIS. Se vuelve la tuya con Kiara y Rafael Romero. Por Onda, la superestación. Y seguimos en Kiara y Rafa y Kiara. Hoy me acompaña Isa Bermúdez hablando sobre Aldemaro Romero, su música, su legado, su vida. Tengo en línea telefónica a mi prima Ruby Romero, hija de Aldemaro. Lo que estamos escuchando al fondo es Quintanauco, otra de las piezas emblemáticas de Aldemaro, una de las piezas más hermosas que Aldemaro compuso. Fue parte de la banda sonora de una película, Ruby. No, digo que no, por eso es que digo que no fue de una película. Mira, la gente siempre me preguntaba que si eso era cierto, yo me fui y me vi la película de arriba abajo 2 y 3 veces y nunca está el tema Quintanauco allí. Está el tema de amor, que es el que compuso específicamente para la película, y bueno, toda la música de la película la compuso mi papá. ¿Qué película estamos hablando? Estamos hablando de la epopeya de Bolívar con Maximilian Schell y Rosana Schiaffino. Entonces, con esa música mi papá, gran intelectuales soviéticos, el premio de la paz de los intelectuales soviéticos allá en Moscú, en un festival de cine. Hay el mito, y yo creo que mi papá lo alimentaba un poco para que la cosa fuese interesante, de que cuando estaban haciendo la película, estaban filmando la película en la Quintanauco, porque hay escenas que están filmadas en la Quintanauco, él mandó la música para allá, para el productor, y el sobre decía Quintanauco. Y entonces dicen que el tema se convirtió en Quintanauco porque el sobre decía. Pero bueno, eso no es una cosa que yo la tengo muy en duda, porque después que mi papá fallece, que yo me pongo a investigar muchísimas otras cosas, yo descubro unos LPs de mi papá del año Cataplum Chin Chin, antes de la película, donde está Quintanauco, y se llama Quintanauco. O sea que no sé dónde es el mito, la leyenda urbana. Oh, no. Y hablando de mitos y leyendas, ahí siempre sale a colación el tema con Burt Bacharach y la película de Butch Cassidy and the Sundance Kid, que tiene la música de esa. ¿Tú la recuerdas, Isa? No. Bueno, la música no era de mi época. Bueno, no, búscala para que la veas. Es una gran película. Paul Newman. Yo no soy una leyenda como Kiara y tú. Mosca con lo de leyenda. Gracias. La música suena mucho a Onda Nueva. Aldemaro Romero crea la Onda Nueva y hay una de las piezas que suena mucho a Onda Nueva. Y la gente siempre ha especulado de la posibilidad de que Aldemaro haya copiado de Burt Bacharach, cosa que no es así. Tengo entendido que se conocieron.
te voy a contar, no se conocieron tampoco, se conocieron después de la película y después de eso. Resulta que en un festival de música en Brasil, donde siempre, en aquella época no existía Spotify ni nada de esas cosas, Claro. la manera de conocer músicos y ese tipo de cosas era yendo a festivales, a competir, a festivales de música, para mostrar su música, ¿no? Y sus canciones y tal y qué sé yo. Era bien engorroso todo el asunto, pero funcionaba. Y allí conoce a unos productores y se encuentra con Percy Llanos. Claro. Percy Ok. Llanos, gran productor también y gran promotor de la música. Y mi papá lleva por primera vez una cinta con Aragüita y le muestra a los músicos que están allá, esto es lo que estoy creando ahora en este momento, porque en Brasil recién comenzaba la bossa nova, y esto es lo que yo estoy creando para Venezuela, este estilo de música, ¿no? Entonces, y yo quiero hacer un festival para que la música se conozca. Mi papá tenía entonces la idea de hacer un festival en Caracas, trayendo a todos estos músicos bien talentosos a que trajeran música en el estilo en ese estilo que todavía no se llamaba onda nueva, ¿ok? Y entonces Percy Llanos le dijo, yo tengo una cita con Burt Bacharach la semana que viene en Los Ángeles y yo le voy a mostrar tu música. Y así fue, le mostró la música y eso me lo contó el propio Percy. Ok. Y el señor Bacharach le dijo, yo te voy a ayudar a promocionar ese estilo de música, porque está en una película que justamente hay una escena que sucede en Sudamérica y voy a usar una pieza, o voy a hacer ese estilo para una de las piezas para promover tu estilo de música. Claro, metiéndole el ritmo tradicional a Es que la es tal cual película, Onda Nueva, ¿sabes? es tal cual Onda Nueva. Rubí ya nos aclaró que en ese momento no se llamaba todavía Onda Nueva. Onda Nueva se crea en los años 60, en el 68, si mal no recuerdo. Sí, luego se le llama Onda Nueva porque mi papá se reúne con otros amigos y uno de ellos es nuestro querido Jack Brownstein, Claro. que era un personaje en Caracas que manejaba mucho lo del jazz y tal y qué sé yo. Y mi papá le enseñó, esta es la música que estoy haciendo, tal y qué sé yo, y qué te parece, emulando un poco la bossa nova, y mi padre utilizando un poco el jazz, cambiando los instrumentos de arpa 4 y maraca por piano, bajo y batería, y haciendo dando el joropo, no cambiándolo, pero interpretándolo de una manera diferente. Y entonces Jack Branston dijo, sí, eso suena como una onda nueva. Y así se quedó. Ya entendemos dónde viene el término onda nueva. O sea, básicamente mezclar los ritmos tradicionales con el joropo, Y el jazz. con bossa nova y jazz. Y jazz. Interesante. Fíjense que querías- estamos aprendiendo todas cosas Estamos nuevas. aprendiendo cosas. Tú querías hacer una pregunta, Yo quería Rubí? hacer una pregunta, porque tenemos que aprovechar, todos los que nos están escuchando ahorita, tenemos que aprovechar que tenemos aquí al sobrino y a la hija del señor, del gran, del icónico, Aldemaro Romero. Pero yo quiero conocer no lo que sale en los libros, no lo que sale que todo el mundo ya conoce. Quiero conocer, ¿sabes? La carnita, que me cuenten. Esa vida personal, ¿cómo era Aldemaro Romero en lo personal? ¿Qué es esa cosa que tú dices, el mayor legado que dejó mi papá en mí, porque él como ser humano era así? Cuéntanos un poquito de eso, Rubí. El amor al trabajo, el amor a Venezuela, el amor a la familia, como decía Rafa al principio. O sea, la familia para tanto mi padre como mi tío Godofredo, como mi tía Ninina, como Rosalía, el asunto de la familia era tan importante, que fuésemos unidos, que fuésemos un clan, ¿no? Que nos apoyemos siempre. Esa parte. Ahora, de la parte personal, la honestidad, ser muy honesto y muy claro con las cosas, y estudiar, trabajar duro, a pesar de que él no estudió Formalmente. académicamente. Exacto. Realmente era un enamorado de que todos estudiásemos muchísimo, a mis tíos también, todo el mundo, hay que estudiar. Y su amor hacia los niños, o sea, no sé, Rafa, tú no coincides que todo. Yo necesito que Rafa me dé su versión desde el punto de vista del tío. Bueno, ¿Tú eres el consentido o no eres el consentido? Mira, es que durante mucho tiempo yo fui el sobrino más pequeño durante muchísimos años. Después empezaron a nacer los otros sobrinos. Los otros Rafaeles. Pero durante otros Rafaeles y con otros nombres. Pero durante muchísimos años yo era el único varón
y el más pequeño de todos ellos. Por eso es que Ruby, Mariela, María Alexandra, todos me tenían a mí como su primito, su muñequito, su hermanito chiquito, era el peluchito. Y mis tíos, todos. Mi tío Aldemaro conmigo era especialísimo. Mi tío Aldemaro, cuando vivía en Madrid, yo me carteaba con él, cartas, no existía celulares. O sea, hay más documentos para revisar, Ruby, tú que estás ahí indagando. Y Aldemaro, yo tenía pésima ortografía y mi tío Aldemaro me corregía las cartas, me ponía las normas gramaticales y las devolvía. A ti solo no. En rojo. Así mismo, sí. O sea, fíjese que no estudió académicamente, pero era muy estricto con la academia. Porque es que es un individuo sumamente inteligente que se fue formando solo. Pero además eso, lo que dice Ruby, él quería que toda su familia, sus hijos, sus sobrinos, fuésemos gente estudiada, informada. Y lo hacía así. Cuando mi tío Aldemaro tuvo la Orquesta Filarmónica ¿Cómo era de Caracas, su carácter? Eso no me lo has contado. No, él era un tipo simpático, tenía un sentido del humor del carrizo, un sentido del humor fabuloso, pero sí era muy estricto como eran todos ellos. Mira, ya tenemos que despedir a Ruby. Nos hemos quedado cortos en la conversa, prima. Pero mira, esto amerita una segunda parte porque nos toca hablar después más a profundidad de la Onda Nueva, sobre Dinner in Caracas. Porque es que es una vida muy fructífera. Eso es lo que pasa. Isa, y para ti te cuento, es muy cariñoso, muy querido, muy tierno, y esta es una de las cosas que extraño mucho, sus cariñitos y sus amapuches y sus palabras lindas que siempre tenía para mí por lo menos, pero sé que las tenía para muchos. Bueno, qué honor, el gran Aldemaro Romero, de verdad que yo creo que si a uno se le infla el corazón como venezolana de orgullo de todo lo que logró, me imagino ustedes, Rafa, tú como sobrino muchísimo. Y tú, Ruby, como hija, tener ese ícono, ¿no? De ese representante de lo que es el trabajo duro, el querer hacer las cosas bien, el querer que aunque te digan, como le dijeron a él, tú no sirves para esto, digan, yo sigo mi pasión quiero. Y lo voy a lograr a lo grande. Así que bueno, los felicito a los dos por eso que tienen como ejemplo. Gracias. Prima, 1.000.000. Gracias por habernos atendido esta mañana. Ruby Romero, mi prima, hija de Aldemaro Romero. Hemos estado conversando sobre mi tío Aldemaro Romero, recordándolo bonito, como se debe, haciendo honor a todo su legado, a todo lo que hizo por todos nosotros. De esta manera terminamos la primera hora de Kiara y Rafa y Kiara por Onda La Superestación. Hoy me acompaña mi pana Isa Bermúdez y al regreso, mucho más. 3 cosas que debes saber